¿Alguna vez has sentido que estás desapareciendo de ti mismo, en silencio? ¿Te has sorprendido mirando algo que antes te encantaba y ahora parece simplemente un objeto más? Y si, en lugar de un colapso, esa sensación fuera tu despertar, Nietzsche escribió: y quien lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse también en un monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Pero, ¿y si el abismo no fuera el final, sino la puerta? Vivimos en una era que idolatra el rendimiento, la productividad, las sonrisas ensayadas en redes sociales. Ser feliz se volvió una obligación. Y en ese teatro, donde todos fingen tener certezas, quien empieza a perder el interés en todo rápidamente es visto como alguien defectuoso. Pero, ¿y si esa falta de interés no fuera una falla, sino un síntoma? Carl Jung, con su sabiduría casi susurrada, nos dejó un camino para comprender los procesos más profundos del alma. Él sabía que antes del renacimiento es necesario cruzar el desierto, y es de eso que vamos a hablar aquí. Este video no es para todos, es para quienes están en medio de la noche oscura del alma, para quienes ya no encuentran sentido en lo que antes parecía esencial, para quienes no saben explicar, pero sienten que algo dentro está muriendo y, al mismo tiempo, algo nuevo intentan hacer. Estás a punto de cruzar una frontera invisible entre lo que fuiste y lo que estás empezando a hacer. Y no, esto no es cómodo, pero es real. Este espacio es una conversación íntima, como un murmullo en la madrugada, un lugar entre la cordura y el delirio, donde la filosofía se encuentra con el silencio y el autoconocimiento baila con lo desconocido. Así que respira profundo, suelta el control y camina conmigo. Lo que estás a punto de sentir puede cambiarlo todo. No sabes exactamente cuándo empezó, solo te das cuenta de que estás diferente. Los lugares que antes te encantaban ahora parecen pálidos. Las canciones que antes te atravesaban como flechas hoy solo suenan y pasan. Las conversaciones que te animaban ahora se sienten superficiales, mecánicas, como un guión que ya memorizaste pero que ya no tiene sentido repetir. Y entonces surge la pregunta que no te deja en paz, pero que tal vez no tengas el valor de hacer en voz alta. ¿Qué está pasando conmigo? En la superficie, parece que lo estás perdiendo todo. Pierdes el entusiasmo, la paciencia, la alegría. Pero por dentro, en un lugar silencioso que no sabes nombrar, algo intenta emerger, un nuevo ritmo, una nueva frecuencia. Como si tu alma estuviera sintonizando otra estación, pero aún entre el ruido de la transición. Es extraño. Te sientes vacío, pero no exactamente triste. Desconectado, pero no apático. Solo distante de todo lo que antes definía quién eras. Y es aquí donde muchos se asustan, pensando que están perdiendo la cordura. Pero hay algo más profundo sucediendo. Estás siendo llamado a salir del modo automático. Tu falta de interés es un pedido por verdad. Jung hablaba de la noche oscura del alma como parte del proceso de individuación, el camino de regreso hacia uno mismo. Y él sabía que ese camino casi nunca comienza con un destello. Casi siempre empieza con silencio, vacío y confusión. Porque antes de encontrar quién somos, necesitamos perder quién fingíamos ser. Imagina un cuarto oscuro y lleno, repleto de muebles viejos, recuerdos apilados, objetos que algún día fueron importantes. Entras y no hay espacio para moverte, pero poco a poco, sin saber del todo por qué, comienzas a sacar cosas de ahí, un objeto a la vez, y mientras más espacio creas, más claro se vuelve que muchas de esas cosas nunca tuvieron sentido ahí. Lo mismo está pasando con tu psique. Lo que sientes como desinterés es, en realidad, un vacío necesario. Tu conciencia está limpiando, quitando, pieza por pieza, todo lo que ya no resuena con tu nueva vibración. Y este es el primer señal. Comienzas a perder interés por todo aquello que ya no dialoga con la persona en la que te estás convirtiendo. Pero aquí está la trampa. Vivimos en un mundo que idolatra la constancia. Quien cambia mucho es visto como inestable. Quien no tiene metas es considerado perdido. Y quien dice, ya no sé lo que quiero, es automáticamente diagnosticado con alguna crisis. ¿Pero de verdad toda crisis es enfermedad? ¿O será que algunas crisis son ritos de paso? Tal vez tú, justo ahora, estés cruzando un umbral invisible, dejando atrás lo que eras, sin tener todavía nombre para lo que están haciendo. Y está bien no tener respuestas. Está bien no saber qué hacer. A veces la sabiduría está precisamente en no interferir, en permitir que el alma se reorganice en silencio. El psicoanálisis nos enseña que el inconsciente sabe mucho más de lo que el ego puede comprender.
Y cuando el inconsciente empieza a jalar los hilos, el ego siente que está perdiendo el control, pero tal vez eso es justo lo que necesitas ahora, dejar de controlar, dejar de fingir que todavía amas lo que ya te ahoga, dejar de forzarte a caber en una piel que ya no te pertenece. Y sí, eso puede dar miedo, porque hay un duelo silencioso en todo esto. Estás, de cierto modo, despidiéndote de una parte de ti, de una forma de vivir, de una manera de pensar, de sueños que ya no deseas, pero el duelo es sagrado. Prepara el terreno para lo nuevo. Hay una frase de Clarice Lispector que resuena aquí como un oráculo. Perderse también es camino. Y tal vez, en este instante, no te estés perdiendo. Tal vez solo estés guardando los mapas viejos para que uno nuevo pueda dibujarse, no con prisa, sino con verdad. Así que la próxima vez que te sorprendas diciendo, ya nada me interesa, recuerda, quizá no sea un problema. Tal vez sea tu primer señal de renacimiento. No te estás rompiendo, te están desmontando para reconstruirte con piezas que, esta vez, realmente te pertenecen. Antes de continuar, ¿sabías que hay algo más peligroso que fracasar? La estancación silenciosa, esa sensación de estar siempre ocupado, pero nunca en paz, de buscar constantemente pero sin claridad sobre a dónde vas. Esto ocurre porque muchas personas intentan cambiar lo externo sin reconstruir la base mental que lo sostiene todo. Lo sientes. Aunque aún no puedas nombrarlo, hay algo alejándose dentro de ti, como si antiguos apegos se fueran soltando de tus dedos, uno por uno, incluso sin tu permiso. Intentas sostener, intentas convencerte de que todavía amas eso, de que aún eres esa persona, pero algo en ti ya se fue. Y es aquí donde empieza el desapego, no como una elección racional, sino como un movimiento silencioso del alma, un proceso que no pide tu autorización. Simplemente sucede, y tú, atónito, te observas dejando de ser quien eras, sin saber exactamente quién estás empezando a ser. Jung decía que la vida no vivida por dentro se convierte en destino, y tal vez por eso, en este momento, todo lo que era excesivamente externo empieza a perder fuerza. Ya no te interesan las mismas conversaciones, ya no sientes ganas de ir a los mismos lugares. Las conexiones que antes parecían vitales ahora suenan vacías, repetitivas, y te preguntas, ¿será que cambié demasiado? ¿O el mundo a mi alrededor se quedó pequeño? La respuesta es, los dos, porque cuando empiezas a cambiar por dentro, el mundo que construiste desde tu versión anterior comienza a desmoronarse, no porque fuera falso, sino porque era provisional, como una casa de madera construida para proteger un cuerpo en transición. Ahora, tu espíritu pide cimientos más profundos, tu alma exige una morada más firme, y en ese proceso tienes que soltar ideas que te definieron por años, sueños que alguna vez parecieron prometedores, personas que tuvieron sentido en una etapa donde tú aún cabías en ti mismo. Y ese soltar duele, no porque fuera un error sostener todo eso, sino porque es difícil aceptar que algo fue importante y aún así ya no tiene lugar. Es común, en este punto, intentar resistir, intentar revivir relaciones, resucitar pasiones, volver a metas que ya no te mueven. Pero te das cuenta de que todo eso se siente falso. Intentas entusiasmarte, pero tu alma no acompaña. Y hay una tristeza profunda en esto, porque empiezas a entender que el desapego es un acto de valentía, es morir conscientemente. La filosofía budista nos enseña que el sufrimiento nace del apego, y paradójicamente, no es el desapego lo que duele, sino la lucha contra él. Mientras más tratamos de quedarnos en lo que ya se va, más cansados nos sentimos. Es como querer retener agua con las manos cerradas, siempre se escapa. Pero si abrimos las manos, tal vez, con suerte, algo nuevo llegue ahí. Y aquí está el punto más difícil. Desapegarte no es olvidar, no es abandonar, no es despreciar, es honrar lo que fue y permitir que siga su camino. Es como dejar partir un barco mientras todavía lo ves en el horizonte, sabiendo que su viaje contigo terminó. Y está bien. Algunas compañías son puentes, no destinos. Este desapego también sucede por dentro. Empiezas a notar que hay partes de ti que ya no tienen sentido. La máscara que construiste para agradar, pertenecer, sobrevivir, empieza a caerse. Y detrás de las máscaras hay un rostro que tal vez aún no conozcas, pero es real y está cansado de esconderse. Esa etapa, por más dolorosa que sea, es sagrada, porque es en ese terreno devastado donde nace la libertad de ya no forzar conexiones, de no obligarte a gustar de lo que no te gusta, de no tener que justificar tu transformación ante nadie.
No le debes lealtad a tu versión anterior. Ella te trajo hasta aquí, pero no puede ir contigo más adelante. Jung creía que el alma sabía hacia dónde ir, incluso cuando el ego se perdía. Y ahora, quizá tu alma está tratando de llevarte a un lugar más auténtico, pero para eso necesita que sueltes lo que ya no vibra en la misma frecuencia. Y sí, te vas a sentir solo, porque el desapego no es solo espiritual, también es social. Al cambiar, creas distancia. Algunas personas se irán, otras te acusarán de haber cambiado demasiado y tendrás que soportar ser incomprendido. Pero en el silencio de ese alejamiento empieza a surgir una nueva claridad. No te estás perdiendo, te estás alineando. Se necesita mucha madurez para entender que dejar ir también es un acto de amor. Amor por uno mismo, amor por la verdad, amor por la libertad que existe en ser quien realmente eres, aunque eso cueste viejas compañías y antiguos sueños. Desapegarte es permitir que lo nuevo se acerque, y lo nuevo, solo llega cuando lo viejo ya no ocupa espacio. Así que, si sientes que te estás alejando de todo, tal vez sea porque, finalmente, estás regresando a ti. Existe un tipo de silencio que asusta, un silencio interno, denso, que no es ausencia de sonido, sino ausencia de ganas. Despiertas, pero no sientes ánimo. Los días se repiten como páginas en blanco y la motivación se evapora como un recuerdo lejano. Y inevitablemente aparece la pregunta, ¿será que estoy deprimido? Es una pregunta legítima, pero no siempre tiene la respuesta que esperas. Vivimos en un mundo apresurado por diagnosticar. Cualquier variación emocional ya viene con una etiqueta, una receta, un plan de acción. Pero hay momentos en los que lo que parece ser un colapso emocional es, en realidad, un colapso del falso yo. Y es por eso que sientes que todo se está derrumbando. Porque sí, se está derrumbando. Pero no en un sentido patológico, en un sentido espiritual. Lo que estás viviendo tal vez no sea depresión, sino un despertar. Sí, despertar puede parecer tristeza, puede sentirse como cansancio, puede confundirse con desánimo, pero en el fondo hay una diferencia sutil y profunda. El despertar se mueve. Incluso en el silencio existe un llamado, un susurro que te empuja, no hacia afuera, sino hacia adentro. La depresión es así, paraliza, ahorca, apaga la vida. En cambio, el despertar provoca una inquietud silenciosa, un tipo de incomodidad que no es vacío, sino espacio. Un espacio donde algo se está gestando. Ahí vive la diferencia. Nietzsche decía, debes tener caos dentro de ti para dar a luz a una estrella danzante. Y quizá es eso. Lo que parece caos ahora es tierra fértil para una nueva orden. Estás saliendo del guión, desaprendiendo todo lo que te dijeron que debías ser. Y ese proceso, aunque liberador, duele. No es fácil admitir que los sueños que te motivaron por años eran, en realidad, proyecciones ajenas, que las relaciones que mantuviste eran acuerdos de supervivencia, no vínculos reales, que las ambiciones que te movían estaban basadas en el miedo, no en la verdad. Ver todo eso es devastador, pero también necesario. Es aquí donde muchos se confunden. Piensan que están en crisis, que están perdiendo el control, pero no se trata de un colapso mental. Es un colapso de ilusión, y cuando las ilusiones caen, la verdad aparece, desnuda, cruda y a veces dolorosa. Empiezas a notar que lo que llamabas estabilidad era en realidad un pacto silencioso con la mediocridad, que tu vida anterior, aunque cómoda, era demasiado pequeña para tu alma, y entonces el cuerpo responde, el desinterés aparece, la energía desaparece, porque todo tu sistema se está reconfigurando. Es como un árbol en invierno. Por fuera parece muerto, pero por dentro la vida se reorganiza, las raíces se profundizan, la savia encuentra nuevos caminos, y cuando llega la primavera, todo florece otra vez, pero de forma más auténtica, más sólida. El despertar es eso, un invierno del alma, y lo que hace aún más difícil este proceso es que casi nadie habla de él. Ves a la gente a tu alrededor aparentemente feliz, productiva, entusiasmada, y eso te hace dudar más de ti mismo. Pero aquí está la verdad. Muchas de esas personas solo están actuando, sosteniendo una fachada, y quizás, secretamente, envidian tu valentía para entrar en la oscuridad. Sí, porque se necesita coraje para enfrentar el vacío, para mirar hacia adentro sin huir, para cuestionar todo lo que antes era certeza, para abandonar lo conocido en nombre de lo auténtico. La mayoría prefiere distraerse. Tú elegiste despertar.
Jung creía que la neurosis muchas veces era un sustituto para el dolor legítimo de la transformación, es decir, cuando no honramos el llamado interior, el cuerpo y la mente crean síntomas, no porque estemos rotos, sino porque estamos resistiendo crecer. No estás enfermo por cansarte del mundo, quizá estás demasiado lúcido para seguir fingiendo, y la lucidez, cuando llega, incomoda. El despertar también te aísla, porque empiezas a ver cosas que antes no veías, a no tolerar superficialidades, a preferir el silencio sobre conversaciones vacías, a elegir estar solo, no por soledad, sino por integridad. Y los demás no lo entienden, porque el mundo fue programado para vivir en la superficie. Tú, ahora, buceas, y en el fondo de ese buceo encuentras algo que no puede comprarse, ni enseñarse, ni obtenerse de nadie más. Encuentras tu esencia. Así que si sientes que perdiste el gusto por todo, respira, no corras, no te fuerces, no intentes arreglarte, permítete atravesar, porque al otro lado de este vacío no está tu antigua versión, está algo que nunca permitieron nacer, y quizás sea precisamente ese tú inédito lo que el mundo necesita. Hay un punto en el camino en el que el vacío deja de sentirse como un enemigo y empieza a revelarse como una invitación. ¿Lo has sentido alguna vez? Ese instante casi imperceptible en el que la ausencia deja de doler y empieza a abrazar, como si, de repente, el silencio a tu alrededor dejara de ser desierto y se volviera un útero, espacio fértil, tierra limpia. Es en ese momento cuando algo comienza a nacer dentro de ti. No es estruendoso, no es épico, no llega con fuegos artificiales ni certezas, llega como un susurro, un soplo que te hace mirar algo nuevo con curiosidad, aunque todavía no lo entiendas. Un ligero impulso para caminar por caminos que jamás te habían llamado, y no sabes de dónde viene, solo lo sientes. Tal vez sea un interés inesperado por una nueva lectura, un deseo de caminar descalzo sobre el pasto, una incomodidad ante conversaciones superficiales que antes pasaban sin notarse. No importa lo que sea, lo importante es que entiendas, esto no es casualidad, es vida latiendo desde un lugar más auténtico. Jung decía que lo que negamos nos domina, pero lo que aceptamos nos transforma, y cuando dejas de luchar contra el vacío, algo mágico sucede, lo nuevo empieza a buscarte. Eso es lo que hace el vacío, prepara el terreno. Lo que antes parecía ausencia, era solo espacio siendo creado para lo que realmente importa. Es como intentar plantar un árbol en una maceta llena de piedras. Primero hay que vaciar, luego nutrir. Solo entonces la semilla puede crecer, y eso es lo que está ocurriendo dentro de ti ahora. Te estás convirtiendo en alguien que ya no tolera lo artificial, que ya no soporta vivir para agradar, demostrar o sostener historias ajenas. Estás empezando a buscar lo esencial, incluso sin saber cómo nombrarlo, y tal vez, por primera vez en tu vida, estás aprendiendo a escucharte. Sí, el mundo seguirá intentando apresurarte, seguirá tratando de empujarte al ritmo antiguo. La gente te preguntará por qué estás tan callado, tan distante, tan distinto, y tú, con una media sonrisa, quizás solo digas, estoy escuchando algo nuevo. Y es verdad. Es tu alma acomodándose, tus valores realizándose, tu espíritu pidiendo libertad, no para hacer más, sino para ser más auténtico, más presente, más completo. Este es el nacimiento más silencioso y más revolucionario de todos, el nacimiento de una nueva conciencia. Y no te equivoques, esto exige valor. Valor para decirle no a tus versiones antiguas. Valor para soportar la incomodidad de no saber todavía en quién te estás convirtiendo. Valor para permanecer en silencio cuando todo alrededor grita por distracción. Pero también hay belleza en esto, porque cada día una parte de ti se revela, un nuevo gesto, una claridad inesperada, un deseo sereno de seguir un camino que no tiene sentido para nadie, excepto para ti. No estás quedándote atrás, estás siendo llamado hacia adelante, y ese llamado, aunque silencioso, es imposible de ignorar, porque habla de pertenencia, no a un grupo, una ideología, una identidad externa, sino a ti mismo. Estás regresando a casa, y tal vez, justo en este momento, el vacío ya no sea aterrador. Tal vez sea un recordatorio de que estás vivo, de que algo dentro de ti por fin está encontrando espacio para florecer. Así que no lo llenes con prisa. Respira dentro de él, porque algo nuevo, algo profundamente tuyo, está a punto de nacer. Si llegaste hasta aquí, tal vez ya te diste cuenta que lo que parecía un final era solo el inicio de algo silenciosamente grandioso. Perder el interés puede ser, sí, aterrador,
Pero, ¿y si fuera la forma más honesta que encontró tu alma para decir, ya no quiero sobrevivir, quiero vivir de verdad? No apresures este proceso. Honra el vacío. Es sagrado. Y recuerda, no te estás rompiendo. Estás floreciendo por dentro. Recuerdo un día en específico. Y quizá tú también hayas vivido algo parecido. Era de madrugada. Todo estaba en silencio, excepto mi mente, que insistía en regresar a preguntas que ya no podía responder. ¿Por qué ya nada me entusiasma? ¿Será que perdí algo de mí en el camino? ¿Será que estoy volviéndome invisible hasta para mí mismo? Esa noche, yo no quería consejos, no quería soluciones. Solo quería escuchar a alguien que me dijera que todo eso tenía sentido, que el vacío que sentía no era debilidad, era preparación. Y si este video logró tocar un lugar silencioso dentro de ti, entonces sé que cumplió su propósito, porque este canal no es un escenario, es un refugio. Es un espacio para quienes están cansados de fingir fuerza y listos para descubrir el poder que existe en ser auténticos. Si sentiste que este mensaje te encontró en el momento justo, deja un comentario aquí abajo. Cuéntame, aunque sea en una frase, ¿qué estás dejando morir y qué deseas ver nacer? Y antes de salir, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para entender cómo funciona este proceso que ha sacado a miles de personas del piloto automático y las ha ayudado a construir una vida más coherente con sus valores y con la persona que realmente quieren ser. Y claro, si aún no te has suscrito al canal, este es el momento, no por obligación, sino porque quizá este sea el único espacio donde tu transformación no será vista como locura, sino como valentía. Dale like, comenta, suscríbete o simplemente quédate en silencio y siente, todo está bien. Y si estás sintiendo este llamado para ir más profundo, los videos que están apareciendo ahora en la pantalla no están ahí por casualidad. Uno de ellos puede mostrarte algo que aún no sabes, pero que, en algún nivel, ya sientes. Ve, pero ve despacio. Algo dentro de ti está floreciendo, y las flores nunca corren.